sé si me escuchan sin micrófono. No, micrófono. Pablo, ¿se escucha bien? Bueno, mejor. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Vamos a hablar hoy un poco de lo que es la administración de proyectos. Es una ciencia muy amplia, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver las cuestiones más importantes que yo quiero que se lleven hoy. Seguramente se están preguntando qué voy a aprender hoy, para qué vine. Y si no se lo están preguntando, sería bueno que se lo pregunten, porque mi idea es que hoy se lleven un material rico, un material jugoso, no solo para sus trabajos en organizaciones, sino también para su vida propia, ¿sí? Porque los proyectos no lo tienen solamente las empresas y las organizaciones, sino que los tenemos todos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces me gustaría que empecemos viendo algunos ejemplos de proyectos actuales y otros no tan actuales, para que podamos definir en una primera instancia lo que es el éxito, ¿sí? Lo que es el éxito en un proyecto. Empecemos. El puente Tacoma Narrows es un puente muy famoso, construido en 1940. Fue el tercer puente más importante y más grande en esa época. Cuando se inauguró, se gastaron 4 millones de dólares menos de lo planificado inicialmente, y había quedado mucho más elegante que al inicio. ¿Qué pasó? A los pocos días de ser inaugurado, colapsó. ¿Fue un proyecto exitoso? Pasemos a otro un poco más cercano. El puente Punta Lara-Colonia. Voy a agarrar el micrófono porque ya me estoy quedando. Puente Punta Lara-Colonia. Bueno, este proyecto data de 1985, cuando se construyó, se creó una cámara bilateral, binacional, una comisión binacional, que estaba destinada a crear el puente para construir una vía de ferrocarril. Se iba a demorar más o menos 30 minutos en cruzar el río. 11 años después se firmó el tratado de construcción, ¿sí? Para el puente, que iba a costar 900 millones de dólares. Esto fue en 1996. Por supuesto, el proyecto pasó por Menem, pasó por De la Rúa. En 2002, Duhalde se volvió a comprometer para acelerar el proyecto. En 2003, Kirchner hizo lo mismo. Y como sabemos, el puente no está, ¿sí? El presidente Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay en ese momento, decidió disolver esa Cámara Binacional, que ya había gastado más de 20 millones de dólares y había jubilado a sus miembros. ¿Fue exitoso? Megatlón. Megatlón, todos lo conocemos, es una empresa que hoy factura más de 350 millones al año, ¿sí? Empezó facturando casi nada y empezó por un sueño de un licenciado de esta facultad. Juntó unos ahorros, hizo una pequeña investigación de mercado y compró un terreno, hizo un par de canchas de fútbol, hasta llegar a la que hoy conocemos como Megatlón. ¿Fue exitoso? Otro caso, Lidl Glue, también argentino. Una persona, un chico, salió del secundario y se dio cuenta, hizo un pequeño análisis de que los buzos de egresado era un mercado que estaba desatendido. Cuestión, juntó un par de socios, salió del secundario, y hoy factura la empresa 8 millones y planea un crecimiento del 50% y expansión en Latinoamérica. ¿Es un proyecto exitoso? Subtes de la línea A, renovación de coches. Todos conocemos este proyecto, es algo muy reciente. El objetivo se cumplió, se cerró la línea durante aproximadamente 60 días, pero hubo algunos pequeños problemitas en el medio. Yo no sé si ustedes recordarán que hubo que reacondicionar los túneles para poder usar el aire acondicionado. En un momento se dieron cuenta de que los coches no entraban en los andenes, hubo que reacondicionar. Para poder usar el aire acondicionado, ya lo dije, había que acomodar, reestructurar las estaciones. Por otra parte, los coches funcionaban con más volts de lo que estaba preparado la estación, las líneas. A todo esto hubo que pelear con la quita de subsidios y con los gremios que habían logrado un porcentaje de aumento de su salario.
gran problema el que tuvo que enfrentar Macri y las autoridades. ¿Fue un proyecto exitoso? Nos vamos un poquito más arriba del mapa. También es un ejemplo de subterráneos, en este caso el Metro Red Line de Los Ángeles, que por el contrario de lo que sucedió acá, fue un proyecto que terminó en tiempo y forma, se gastó menos del presupuesto que estaba previsto, cumplió con todos los estándares de calidad, de eficiencia, recibió un premio por ser proyecto del año. ¿Pero fue exitoso? Fíjense ustedes que la estación está vacía, ¿sí? ¿Qué pasó? La gente no toma subte, sigue utilizando su automóvil. Entonces, queridos amigos, lo primero que tenemos que definir hoy en esta charla, en esta conferencia, es que nosotros no queremos fracasos, no queremos situaciones como las que vimos en los proyectos recién, no queremos perder tiempo, no queremos perder más plata, no queremos que el cliente se queje y no queremos llegar, como este amigo, al final del proyecto consumidos, cansados y preguntándonos por qué nos emprendimos en esto. Por supuesto, queremos el éxito. ¿Quién no quiere el éxito acá? Yo creo que todos. Y para conseguir el éxito en cada cosa que emprendamos, ¿qué necesitamos saber? Dirigir los proyectos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Comencemos un poco con la teoría. ¿Qué es un proyecto? Proyecto, como algunos sabrán, es un conjunto de actividades, de tareas, que están orientadas hacia lograr un objetivo, un producto, un bien o servicio concreto y que son llevadas a cabo por un equipo de trabajo liderado por el project manager o por el líder de proyecto y que tiene un horizonte de tiempo, tiene un principio y un fin definidos, ¿sí? Desde el punto de vista de los negocios, los proyectos son la forma en que las organizaciones evolucionan. Si no hay proyecto, no crecemos. Veamos algunas de las características principales de un proyecto. Es único. ¿Qué significa esto? No hay dos proyectos iguales. No existen dos proyectos iguales. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si yo construyo dos torres, una al lado de otra, es la misma torre. Tiene las mismas medidas, tiene la misma cantidad de pisos. Sí, pero me parece que no son iguales. ¿Por qué? Quizás se hacen en distinto tiempo, el horizonte de tiempo cambia. Quizás los obreros que hicieron el primer edificio y después hacen el segundo están más cansados, hay que motivarlos más. O, si no están cansados, seguramente esos obreros aprendieron de la experiencia del primer edificio. Entonces el segundo lo van a hacer de modo diferente, ¿verdad? Si cometieron algún error en el primero, van a tratar de solucionarlo en el segundo. Entonces, no hay dos proyectos iguales. Es temporario. Tiene un comienzo y un fin bien definidos. Está en línea con el negocio. ¿Qué significa esto? Si yo presento un proyecto que no contribuye a la estrategia de la organización y al plan que tiene la organización a futuro, más vale que ni lo presente, porque nadie me va a apoyar en la consecución del proyecto, de los objetivos. Y la elaboración es progresiva, es decir, se desarrolla por etapas bien definidas que las vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es un proyecto y qué no es proyecto? Veamos algunos ejemplos acá. Lanzamiento de la edición de un libro, implementación de un nuevo sistema, construcción de un edificio, estudiar una carrera, preparar un casamiento, organizar las próximas vacaciones. Fíjense que cumple con las características de que es único, temporario. Instalar una grúa en el puerto. Como contraparte tenemos lo que no es proyecto. Y en general no es proyecto todo lo que es mantenimiento, ¿sí? Liquidación mensual de impuestos, mantenimiento de un software. ¿Por qué no es proyecto? Son operaciones repetitivas cuyo output o cuya salida, cuyo resultado es siempre el mismo, cada vez que se ejecutan. Y además, están orientados a sostener el negocio en el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre un proyecto y una operación. Veamos un poco la historia de los proyectos. Como ustedes saben, los proyectos nos acompañaron
desde toda la historia, desde que existe el hombre, desde la construcción de la mítica Arca de Noé, las pirámides de Egipto, las pirámides aztecas, la muralla china, hasta el lanzamiento de las primeras naves al espacio, ¿sí? Los proyectos existen desde siempre por la misma naturaleza del proyecto, que es un conjunto de tareas orientadas a lograr un producto o servicio. Ahora bien, la ciencia de la administración de proyectos, la gestión de proyectos como ciencia, nace en el siglo XX, en particular en los años 50, en la década del 50, cuando empieza a haber una revolución en todo lo que es la manera de administrar los negocios. Ustedes recordarán que aparecen términos como Total Quality Management, Just in Time, de Toyota, PERT, aparecen las normas de gestión de calidad, las certificaciones de calidad. Entonces, en esta época hubo una revolución en la forma de hacer procesos, en la forma de gestionar la calidad. Y en línea con eso, en 1969 se funda el Project Management Institute, Instituto de Administración de Proyectos, que es una de las asociaciones que más impulsa hoy lo que es esta ciencia, ¿no? Un poco después de haberse fundado, lanza el PMBOK. El PMBOK es como la Biblia de los administradores de proyectos. Es un estándar de la industria de esta materia que contiene las buenas prácticas para administrar un proyecto y la metodología que tenemos que seguir si queremos lograr que nuestro proyecto sea exitoso. Bien, esta metodología que nos ofrece el PMI es la que vamos a ver hoy a lo largo de las diapositivas. Bien, ¿qué es entonces la administración de proyectos? Vimos que un proyecto, repito, es un conjunto de tareas destinadas a crear un bien o un servicio o un objetivo en particular. La administración de proyectos entonces es aplicar metodología, técnicas, conocimiento a esas actividades. ¿Para qué? Para lograr el objetivo del proyecto y cumplir con las expectativas. ¿Qué incluye administrar un proyecto? Vemos 4 puntos esenciales. Primero, identificar los requerimientos, las necesidades, qué es lo que quiero. Segundo, establecer objetivos claros y alcanzables. Esto es importante, ¿por qué? Yo tengo una empresa de desarrollo de software. Viene un cliente y me dice, bueno, quiero un nuevo sistema para administrar las ventas en mi compañía. Bueno, ¿cómo querés que sea ese sistema? Y quiero que sea robusto y que tenga buena calidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es un sistema robusto? ¿Qué es que tenga buena calidad? Entonces, objetivos concretos, claros y que sean alcanzables. Establecer un adecuado equilibrio entre las restricciones. Vamos a ver, en la diapositiva siguiente vamos a hablar un poco de las restricciones. Y adecuar los planes a los intereses de todas las personas involucradas en el proyecto. En definitiva, administrar un proyecto hace que se reduzcan los costos, que los tiempos se acorten y que yo tenga un control mucho mejor sobre los riesgos. Esto hace que las organizaciones sean más eficientes y, por supuesto, genera una ventaja competitiva. Hablemos un poquito de lo que son las restricciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Voy muy rápido? En un principio, podemos hablar de 3 restricciones. Tenemos alcance, que es lo que va a ser el proyecto, costo y tiempo, para lograr un cierto nivel de calidad. Veamos cómo funciona esta triple restricción. Si yo quiero reducir el tiempo en que hago mi proyecto, manteniendo el alcance y manteniendo la misma calidad, voy a tener indefectiblemente que aumentar el costo. ¿Se ve? Ahora bien, si quiero reducir el costo, manteniendo el alcance y manteniendo la calidad, indefectiblemente voy a tener que tardar un poco más de tiempo. Esto lo vemos, por ejemplo, si reduzco la cantidad de personas
del proyecto, lo más probable es que el proyecto dure más, ¿sí? Pero por otro lado, yo me permití poner el ejemplo del crucero Costa Concordia, que no sé si ustedes recuerdan que en 2012 se hundió en las costas italianas. No sé, es enorme, es un crucero enorme, es más grande que el Titanic. Estuvo un año varado en el mar, hasta que las autoridades se pusieron de acuerdo, contrataron 2 empresas de ingeniería, y el objetivo ¿cuál era? Rotar el barco y sacarlo del mar. Ahora bien, ¿tenía restricción de costos? No, no importa lo que se gastaba. ¿Tenía restricción de tiempo? Tampoco. Obviamente, cuanto más rápido mejor, pero no había una restricción limitante. ¿Qué es lo que se buscaba? No contaminar el agua, que el agua quede intacta, ¿sí? No importa cuánto cueste, cuánto tiempo, el agua tenía que salir con la menor cantidad de desperdicios posibles. Entonces, vemos con ese ejemplo que la triple restricción ya no es tan triple, ¿sí? Que hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta, como el riesgo, los recursos y la satisfacción del cliente. Bien, entonces, ¿cómo definiríamos un proyecto exitoso? Por supuesto que logre los objetivos, en el plazo estipulado, dentro de los costos previstos, con la calidad especificada, con los recursos de los que dispongo, con un nivel de riesgos controlado y, por supuesto, con satisfacción del cliente. Para esto, para manejar estas restricciones, existe la figura del Project Manager o del líder del proyecto, que es quien tiene la responsabilidad última de lo que sucede en el proyecto. Es quien tiene que tomar las decisiones, quien vela porque se cumplan los objetivos en el tiempo indicado, quien tiene que ir lidiando y equilibrando las restricciones. Por supuesto, tiene que tener habilidades de liderazgo para saber gestionar los conflictos y manejar el equipo. Y tiene que tener una observación, una mirada 360 grados. ¿Qué significa esto? Tiene que mirar hacia arriba, hacia el sponsor, hacia el management, que son los que pusieron la plata para que se haga el proyecto. Y mirar hacia abajo, mirar a su equipo, a las personas que están haciendo el trabajo. Mirar hacia adentro y hacia afuera. Tiene que mirar adentro de la organización para ver qué es lo que está pasando en las áreas, en los proyectos, y hacia afuera, mirar lo que pasa en el contexto, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo. Y por último, mirar hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás porque tiene que aprender de la experiencia pasada. Quizás algún proyecto anterior le puede servir para el actual. Y hacia adelante porque siempre tiene que tener una visión a futuro y estar adelantado en lo que puede suceder. ¿Cuál es el organigrama típico de un proyecto? Obviamente puede haber otros, este es un modelo. El Project Manager, el comité de dirección, del que forma parte el Project Manager, los sponsors y otros ejecutivos. ¿Quiénes son los sponsors? Las personas que están más interesadas en que salga el proyecto y son en general los que ponen los fondos para que el proyecto se lleve a cabo. El equipo del proyecto, los líderes, técnicos y no técnicos, puede ser un líder de desarrollo, un líder de tecnología, especialistas y personal técnico y no técnico que participe del proyecto. Y por último, el equipo extendido, que también está formado por los usuarios clave o clientes, proveedores, socios estratégicos y facilitadores. Quizás estas personas no formen parte del equipo a lo largo de todo el proyecto, pero en algún punto en particular sí los tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cuál es el ciclo? ¿Cuáles son las etapas que tiene que cumplir un proyecto para llegar a buen puerto? Por un lado tenemos las entradas del proyecto, que son las ideas, los objetivos, la regulación, ¿sí? El motivo por el cual tengo que iniciar el proyecto. Luego tenemos los procesos de inicio, después pasamos a la planificación, luego de planificar ejecutamos,
y esto es un proceso que se retroalimenta a través del monitoreo y control constante de todos los procesos. Hasta llegar finalmente al cierre, cuya salida es el entregable del proyecto, el bien, servicio o objetivo que tenemos que entregar. Bien, estos procesos también son llamados grupos de procesos o macroprocesos. ¿Por qué? Porque incluyen otros procesos dentro de sí mismos, ¿sí? Entonces, dentro de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, tenemos 47 procesos, que los vamos a ver todos hoy. No, mentira. Si no, me van a odiar. No, vamos a ver los procesos más importantes, pero quiero que ustedes sepan que son 47. Y a su vez, estos 47 procesos se agrupan en lo que el PMBOK llama áreas de conocimiento. No dije qué significa PMBOK, ¿no? Son las siglas de Project Management Book of Knowledge. Knowledge es una palabra que me cuesta mucho pronunciar, pero es conocimiento, es base de conocimiento de la gestión de proyectos. Bueno, el PMBOK nos indica que los 47 procesos se agrupan en áreas de conocimiento. ¿Qué son las áreas de conocimiento? Son aspectos, características del proyecto que abarcan, dan una mirada global a lo que tiene que ser el proyecto, a lo que va a tener el proyecto, ¿sí? Tenemos integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, compras, interesados o stakeholders. Todos estos aspectos los vamos a ver a lo largo de los macroprocesos. Vamos a empezar con los primeros, los dos procesos de inicio. Los procesos de inicio tenemos dos. Primero, crear el acta de constitución del proyecto e identificar a los stakeholders o los interesados. ¿Qué es el Project Charter o el acta de constitución? Es el documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto, ¿sí? Si no hay Project Charter, no existe proyecto. Es confeccionado por el Project Manager y autorizado por el sponsor o por el comité de aprobación o quien esté designado políticamente según la organización. Esto puede variar según el organigrama de la compañía. Bien, el acta de constitución explica el propósito, el porqué del proyecto, cuáles son sus objetivos, por qué se va y por qué se tiene que hacer. Le confiere autoridad al PM para utilizar los recursos de la compañía, describe el alcance del proyecto, detalla los criterios de éxito e identifica las restricciones y los riesgos en un nivel global. Recuerden que estamos en el inicio, esto es en un nivel macro. ¿Qué es lo que contiene básicamente el acta de constitución? El flujo de fondos, ¿sí? Donde yo le muestro al sponsor cuál va a ser el VAN, el valor actual neto del proyecto, cuándo se va a repagar la inversión, cómo impacta en los resultados de la compañía, cómo impacta ese VAN en el ROE, en algún otro índice, en el ROI. Mi idea es que yo presente el acta de constitución y que el sponsor o el management lo apruebe, que sea interesante el proyecto. Entonces es lo que tengo, es mi documento para vender el proyecto. Bien, sin acta de constitución el proyecto no puede empezar. El segundo proceso, dentro de los procesos de inicio, es identificar a los stakeholders o interesados del proyecto. ¿Quiénes son los interesados o los stakeholders? Son aquellos individuos que participan activamente en el proyecto, que trabajan para el proyecto, y aquellos otros individuos que no participan activamente, pero sus intereses se pueden ver afectados positivamente o negativamente por el proyecto. Esta definición es súper importante. Yo recuerdo, me comentaba una colega, el marido tiene una empresa de ingeniería y lo contrataron del gobierno de la ciudad para hacer un túnel bajo nivel, no recuerdo en qué barrio de Capital. La cuestión es que se trasladaron hacia el lugar, pusieron el obrador, empezaron a hacer las mediciones
Y de repente viene una viejita, viene una señora, una vecina, y le pregunta, ¿qué van a hacer acá? ¿Qué es lo que están haciendo? Este ingeniero le comentó, no señora, vamos a hacer un túnel, un paso bajo nivel. Y la viejita dijo, ah, eso lo vamos a ver. Bien. Este ingeniero no le prestó la mínima importancia al comentario. ¿Qué pasó? El proyecto estuvo demorado meses, con el costo que se implica, porque hay que pagarle a los obreros, simplemente porque la viejita se juntó a los vecinos, hizo una queja en defensa del consumidor, argumentando que el túnel iba a generar más inseguridad. Tenía razón, tenía toda la razón. ¿Quién fue el que falló? El del proyecto, quien dirigía el proyecto, que no tuvo en cuenta el interés de los vecinos. Entonces, ¿por qué tenemos que identificar a los stakeholders? Porque ejercen influencia total sobre el proyecto y tienen poder de veto completamente, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para evitar lo que le pasó a este ingeniero? Detectarlos en forma temprana. Fíjense que estamos recién en los procesos de inicio. Detectarlos desde cero. Identificar sus necesidades, qué es lo que quieren. Quizás si la viejita hubiera dicho, no, mirá, esto va a traer problemas de inseguridad, le podrían haber propuesto más iluminación. ¿Sí? Entonces, entender cuáles son las necesidades y expectativas y mantenerlos informados y saber que en cada fase del proyecto pueden surgir nuevos stakeholders. Entonces, es un aspecto que hay que monitorear a lo largo del proyecto. ¿Quiénes no tuvieron en cuenta a los stakeholders y qué pasa si no los tengo en cuenta? Botnia, no entendió nada. Icebreakers, ¿qué es esto? Chicles en polvo, menta en polvo. Yo no sé por qué las asociaciones de consumidores dijeron que incitaba a la droga. Por supuesto fue un producto que fracasó. Avanzó rápido la diapositiva. Tenemos Mac Spaghetti. Yo si quiero comerme un buen plato de fideo no voy a McDonald's, no sé ustedes. Gaseosas cocaine. ¿Quién va a comprar algo así? Fracasó totalmente. Papas, Mega Pussy. No me pregunten qué es esto. Lo vemos a la salida, pero es otro de los productos que fracasó por el nombre. Platos preparados Colgate. Quizás estaban buenísimos, pero le pusieron Colgate. Venía con pasta de dientes, qué sé yo. Obviamente le erraron a la estrategia de cómo llamar al producto, ¿sí? Fíjense que Nestlé fue comprada por L'Oréal. Pero no existe el Nestum L'Oréal. Porque yo me pongo la crema L'Oréal y también le doy a mi hijo el Nestum L'Oréal. Hay algo que no cuaja, es poco estratégico. Entonces, L'Oréal trató de mantener la marca Nestlé, de mantener el nombre, por una cuestión estratégica de mercado, ¿sí? Colgate no tuvo el mismo pensamiento y así le fue un producto que fracasó. Bueno, los pañales muy recomendables para sus hijos. Este también fue un proyecto fracaso. Y ¿qué es esto? Un descongestivo nasal. Que es como hacer un pacto con el diablo prácticamente para que te descongestione la nariz. Bueno, estos productos, y también lo que le pasó a Botnia, no tuvieron en cuenta cuál era el interés del stakeholder principal, que es el cliente, ¿sí? Pueden buscar algunos de estos productos, está en el Museo de los Productos Fracasados de Michigan. Hay una página de internet donde lo pueden ver. Bien, entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Tenemos que tener en cuenta todas las patas del proyecto, todas las personas interesadas. Bien, pasemos a los procesos de planificación. Yo quizás cuando les hablo de planificación a ustedes les agarra alergia, o a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, aunque ustedes me digan que sí, no estamos acostumbrados a planificar. Por el solo hecho de que somos ansiosos y queremos pasar a la acción directamente en todos los ámbitos de nuestra vida. No sé si me entienden. Pero bueno, no estamos acostumbrados a planificar. Sin embargo, el Project Management Institute, en el PMBOK,
pone la mitad de los 47 procesos, ¿se acuerdan que los procesos son 47? Más de la mitad son de planificación. Más de la mitad de los procesos pertenecen a la planificación. Fíjense cuánta importancia le da el tema. En general vamos a ver, no vamos a ver los 24 procesos, pero vamos a ver los más importantes. Pero es donde más yo me quiero detener, porque después la ejecución es sencilla. Bien, el primer paso de la planificación, el primer grupo, yo fui separando por grupos, es planificar la gestión del proyecto, crear un plan de gestión del proyecto. ¿Qué es esto? Es algo a lo que muchos no le prestan mucha atención, pero es la base. ¿Por qué? Porque documenta la estrategia que voy a seguir para manejar el proyecto, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Cómo voy a definir? ¿Cómo voy a planificar? ¿Cómo voy a dirigir? ¿Cómo voy a controlar cada aspecto del proyecto? Cada área de conocimiento. Costos, alcance, cronograma, calidad. Les pongo un ejemplo. Planificar la gestión de costos. ¿Qué implicaría esto? Bueno, ¿quién va a poner los fondos? ¿Tengo que pedir un préstamo? ¿Quién va a fondear? ¿Tengo que emitir ONs? ¿Qué pasa si varía el tipo de cambio? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué acción voy a tomar si la inflación crece más del 20 y tanto %? ¿Qué acción voy a tomar si el proveedor aumenta los precios? ¿Sí? ¿Qué pasa si me desvío del presupuesto? ¿Qué acción tengo que tomar? Fíjense que son millones de aspectos que tengo que tener en cuenta para cada área. Entonces, en el plan de gestión yo voy a pensar por adelantado cuál va a ser mi estrategia si se dan alguna de esas variables. ¿Se entiende? Lo mismo con el tiempo, ¿no? Con la calidad y con todos los aspectos. Entonces, ¿qué contiene cada plan de gestión? Un punto importante que me olvidé. Hay un plan de gestión para cada área de conocimiento, para cada aspecto. Me va a servir para guiar el proyecto en el futuro, para saber que sea una guía, para saber cómo trabajar, para saber cómo decidir. Porque si no, voy a tomar decisiones sobre la marcha y es ahí cuando las cosas fracasan y cuando las cosas no funcionan. Entonces, yo tengo que pensar por adelantado cómo voy a actuar. Los planes de gestión contienen los baseline o líneas base, desde la cual vamos a medir después el desempeño real. Esto lo vamos a ver en más detalle en diapositivas siguientes. Y especifica cómo voy a manejar los cambios. Bien, segundo proceso. Estamos en planificación, acuérdense, si alguien se pierde, me avisa. Primer proceso de planificación, hacer el plan de gestión. Segundo proceso, definir el alcance y crear la WBS. Vamos a ver qué significa esto. Primero, para este paso, yo tengo que identificar los requerimientos. Analizar, determinar las necesidades del cliente y de cada stakeholder que definí en el proceso de inicio, en el Project Charter. ¿Se acuerdan? Segundo, desarrollar el documento de alcance, escribir el documento de alcance. ¿Qué es el documento de alcance? Es una descripción detallada del trabajo que voy a realizar para entregar el producto o servicio por el cual emprendí el proyecto. Establece las fronteras del proyecto, qué es y qué no es el proyecto. ¿Para qué sirve esto? Para evitar y bueno, y ya que estamos, hagamos esto. Y ya que estamos, agregame esta cosita. ¿No? Y así el proyecto se convierte en un chorizo que no termina más. Entonces, el documento de alcance establece las fronteras de lo que se tiene que hacer. Es una base para tomar las decisiones y ayuda a manejar las expectativas de los stakeholders y de quienes reciban el resultado. ¿Qué es lo que contiene el documento de alcance? Los objetivos del proyecto, los criterios de aceptación, requerimientos entregables, los supuestos que esté manejando, las limitaciones, riesgos, las responsabilidades de cada miembro del equipo y la WBS, que ahora vamos a ver qué es.
¿Qué pasa si mi proyecto está orientado a crear un producto? Voy a tener dos tipos de alcance. Primero, el alcance del producto, que son las características y especificaciones de cómo tiene que ser ese bien o servicio. Y por otro lado, el alcance del proyecto, que es cómo voy a trabajar para crear ese producto. ¿Se entiende la diferencia? El alcance del producto es la especificación técnica de cómo tiene que ser ese producto. Y el alcance del proyecto es el trabajo que voy a hacer para lograrlo. Bien. Crear la WBS. Una vez que tengo el alcance definido, el paso siguiente y súper importante es crear la WBS, cuyas siglas significan Work Breakdown Structure o estructura de desglose o descomposición de trabajo, y es una división jerárquica de mis entregables, un desglose, una división en forma de árbol para dividir en componentes más pequeños y más manejables el trabajo que tengo que hacer. ¿Qué me va a permitir tener una WBS? Saber cuánto va a costar la actividad, saber cuánto tiempo va a durar, permite un mayor seguimiento y control del trabajo que hay que hacer. Vamos a ver ahora en un ejemplo. Bien, nuestro proyecto es pintar la habitación. Para pintar la habitación, lo primero que defino son las fases o los entregables. En este caso son 4. Preparar los materiales, preparar la habitación, pintar la habitación y luego limpiarla. En una segunda instancia, voy a desglosar lo que implica preparar los materiales. Comprar pintura, comprar escalera, comprar bochas, comprar rodillos. Y así con todos los entregables. La idea es descomponer los entregables hasta que se pueda asignar responsabilidad, tiempo y costo. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo vas a tardar en pintar la habitación? ¿O cuánto te va a costar? Y quizá ustedes se pongan a pensar, hagan una estimación vaga y lleguen a un número, pero no va a ser el real, el concreto. Lo correcto es dividir en paquetes de trabajo, que es el último nivel, para ver realmente cuál es el trabajo que tengo que hacer y asignar un responsable a cada tarea. ¿Se entiende? Esto es la WBS. ¿Para qué va a servir? Los próximos pasos que vamos a ver van a ser crear un cronograma y crear el presupuesto. Entonces, si yo no tengo definidos mis paquetes de trabajo con este nivel de detalle, me va a resultar muy difícil hacerlo. Bien. Vamos a ver los pasos, como les dije recién, para llegar a lo que es el desarrollo del cronograma. Creamos, en el paso anterior, la WBS, definimos las actividades y lo que hay que hacer ahora es secuenciarlas, ver cómo las voy a llevar a cabo. Quizás tenga que ir una después de la otra o quizás pueda superponer algunas, ¿sí? Entonces, tengo que tomar mi lista de actividades y ver qué secuencia van a tener. ¿Para qué? Para llegar a lo que se llama gráfico de precedencia. El gráfico de precedencia es una estimación vaga de cómo va a ser mi diagrama del proyecto. Fíjense, yo tengo toda esta lista de actividades y yo acá pude ver y definir que la actividad G tiene que empezar recién después de la C, que a su vez tiene que empezar después de la A. Y que para empezar la actividad H necesito tener la D también resuelta. Y que la E no me va a impactar en esta actividad, ¿sí? Es una estimación de qué actividad puedo hacer primero y cuál después y cuál va a depender de otra. Bien, veamos los tipos de dependencias de cada tarea.
En principio, tenemos que distinguir entre dependencia discrecional y mandatoria. ¿Qué es discrecional? Es por preferencia. Yo prefiero que la tarea B se haga después de la A. Pero se pueden hacer juntas. Pero es una cuestión discrecional. Mandatoria es que es obligatorio. O sea, yo no puedo plantar el árbol si antes no cavé el pozo. Entonces, necesito primero, sí o sí, cavar el pozo para plantar el árbol. Y por otro lado tenemos interna o externa, que se refiere a si es una dependencia que solicita la organización, que solicita la empresa, o externa porque es una cuestión del gobierno, o por ejemplo dependemos de que llegue un producto del exterior para poder comenzar a operar. ¿Sí? Eso sería una dependencia externa. Bien, y a su vez, las tareas tienen 4 tipos de dependencias. La primera, y la más común, es fin a comienzo, o finish to start. ¿Qué significa esto? Que la tarea sucesora recién puede empezar cuando la predecesora finalice. Recién puedo plantar el árbol cuando termine de cavar el pozo. Dependencia comienzo a comienzo, o start to start. ¿Qué significa? Que la tarea B, o la sucesora, puede empezar recién cuando la predecesora empiece. Por ejemplo, voy a poder empezar a documentar cuando empiece a desarrollar. ¿Se entiende? Tiene que empezar una para que la otra pueda empezar. Comienzo a fin. Comienzo a fin. Este es el tipo de dependencia menos común, por eso es más difícil encontrar un ejemplo. ¿Pero qué significa? Que una tarea tiene que empezar para que la otra pueda terminar. ¿Sí? Tiene que empezar B para que A pueda terminar. Y por otro lado tenemos la dependencia fin a fin, que significa que una tarea tiene que finalizar para que la otra pueda finalizar. Por ejemplo, tengo que finalizar el testing, el testeo, las pruebas, para poder terminar la documentación. Tiene que terminar una cosa para que la otra pueda también terminar. Bien, estas 4 dependencias a su vez se pueden combinar con lo que llamamos demoras o adelantos. Vamos a ver un ejemplo. La primera tarea, esta es una dependencia fin a comienzo, ¿sí? Tiene que terminar la primera tarea para que pueda comenzar la segunda. La primera tarea es pintar la habitación. La segunda tarea es trasladar los muebles a esa habitación. Obviamente tienen que terminar una para poder empezar la otra, pero además necesito 2 días para que se seque la habitación. Entonces, tenemos un lag de 2 días en una dependencia finish to start. Puede suceder lo contrario, puede suceder que tengo una dependencia fin a comienzo, pero que pueda empezar un poquito antes de que termine. Por ejemplo, etapa de diseño. Tengo que diseñar el sistema para después empezar a desarrollarlo. Pero no hace falta que llegue al final. Puedo empezar a desarrollar 5 días antes de que termine el diseño. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No se me duerman, por favor, que ahora viene lo más interesante. Bien, una vez que definí cuál va a ser la secuencia de mis tareas y armé el gráfico de precedencia, tengo que estimar cuánto va a durar esa tarea. ¿Qué hago? ¿Adivino? Y no. Podría adivinar, pero no es lo metodológicamente correcto. Fíjense que yo estoy hablando de estimar la duración. Acá hay muchos alumnos de estadística, así que cuando veamos estimación en la clase, acuérdense de esto. Tipos de estimaciones. Tenemos la estimación bottom-up, de abajo hacia arriba, que significa estimar el tiempo de duración de cada tarea, como acuérdense de la WBS. Estimo el nivel más bajo y después voy sumando para llegar a la totalidad, a la duración total del proyecto. Es la más correcta, pero también es la que tarda más, la que demora más. Estimación análoga
donde se utiliza el juicio de expertos para comparar con experiencias anteriores, con proyectos anteriores. Esta es una estimación menos certera. Estimación paramétrica, que compara variables como, por ejemplo, el tiempo que se utiliza por línea de código desarrollada o el tiempo que me lleva a instalar cierto producto, cierto aparato. Estimación PERT, que es la más utilizada, la vamos a ver a continuación, y simulación Monte Carlo, que utiliza probabilidades de ocurrencia y va jugando con esas probabilidades para ver cómo pueden impactar en la duración final del proyecto. En general se hace con un software avanzado, ¿no? Hacerlo manual es bastante complejo. Veamos qué es la estimación PERT para estimar la duración de las tareas. PERT propone 3 escenarios. Te dice, bueno, vos tenés, siempre hay 3 escenarios, un escenario optimista, un pesimista y un escenario más probable. Entonces lo que hace es tomar esos 3 escenarios y asignarle más peso al más probable. ¿Para qué? Para llegar a una fórmula como la que vemos acá. Tenemos la estimación optimista, más 4 veces la más probable, porque es a la que le asigna más peso, más la pesimista sobre 6, que es la cantidad de variables que estoy usando. En el ejemplo, fíjense, nosotros tenemos que una tarea en el escenario optimista dura 4 días, la pesimista 10, la más probable 7. Aplicamos la fórmula y tenemos que la duración estimada de la tarea es 7 días. A su vez, le agregamos y calculamos un desvío estándar, que se calcula a través de la tarea del escenario pesimista menos el optimista, también sobre 6, y tenemos un desvío estándar de 1 día. Entonces, esta tarea nos va a durar 7 días con un desvío de más menos 1. Una vez que tenemos y que calculamos la duración de cada tarea, pasamos finalmente a hacer el cronograma. Por suerte tenemos herramientas que nos ayudan. Acá este es el ejemplo es una pantalla del Microsoft Project. Fíjense, acá tenemos los entregables divididos en cada pequeña tarea, ¿sí? Estas líneas en celeste son los entregables. Fíjense que el esquema de la WBS nos va a servir también para volcar las mismas tareas en el project, en nuestro diagrama. Tenemos la duración de esa tarea, en qué fecha va a comenzar, en qué fecha va a terminar. Y se diagrama con estas barras las líneas que ven, que unen cada tarea, son las precedencias. El project nos permite asignar, caracterizar cada tarea y definir qué tipo de dependencia va a tener. Si es finish to finish, si tenemos un lag de 2 días. No encuentro alguna acá, pero bueno, están, por ejemplo, esta tarea. Con esta tarea es comienzo, ¿sí? Más algunos días, ¿sí? Esta herramienta nos permite volcar todo lo que hayamos estimado en los pasos anteriores. Y fíjense que hay algunas tareas, algunas barras, que están en rojo. Esto no es discrecional, no está así a propósito para que quede más lindo a la vista, sino que la tarea que tiene distinto color, están indicando el camino crítico o ruta crítica. Concepto que quiero que se grabe. ¿Qué es el camino crítico? Dentro de todo este grupo de tareas, nosotros tenemos este camino crítico. ¿Qué es? Vamos a verlo con un ejemplo muy casero, pero mi idea es que quede claro. Estamos frente al proyecto de llegar al club a las 11 de la mañana, ¿sí? Son las 10. Si llegamos a las 11 y 1 minuto, el club cierra.
Entonces, Marta y Jorge se propusieron hacer una lista de las tareas necesarias para llevar al club y definieron cuánto iba a durar cada uno. Entonces, Marta va a preparar los sándwiches, va a preparar la fruta, Jorge va a preparar las bebidas y a las 10:15 se van a encontrar para que Marta prepare la canasta. Después Marta acondiciona los utensilios, Jorge las mantas y se encuentran a las 10:20 para cargar en el auto todas las cosas que prepararon. Cargar el auto les lleva 5 minutos, luego van a cargar nafta, les lleva 15 y dirigirse al club 20 minutos, llegan al fin a las 11. Ahora bien, ¿quién se puede demorar un poquito para llegar a las 11 al club igual? Vamos a ver la primera sección. Si Jorge tarda más de 15 minutos en preparar las bebidas, ya no va a llegar 10:15 acá. Entonces Jorge no se puede demorar. Esta tarea no puede demorarse. ¿Por qué? Porque va a demorar el proyecto. Ruta crítica está formada por las tareas que no tienen holgura, que no se pueden demorar. Veamos las tareas de Marta. Marta tiene 10 minutos en preparar los sándwiches y 12 en preparar las frutas. En total 12. ¿Se puede demorar? Sí. Sí. ¿Cuánto? 3 minutos. Entonces significa que tiene 3 minutos de holgura. ¿Sí? Puede demorarse 3 minutos. En la segunda parte. ¿Marta se puede demorar? No. Jorge sí. Jorge se puede demorar 1 minuto para llegar acá 10:20. ¿Sí? Y después las otras tareas ya no tengo margen de demora. No tienen holgura. Entonces, ¿qué es la ruta crítica? Es el conjunto de aquellas tareas que no tienen holgura, donde no me puedo demorar. ¿Por qué? Porque implica que la fecha final del proyecto también se demore. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Es la gran pregunta. Para varias cosas. Primero, saber qué tarea no tiene holgura, saber cuánto va a demorar el proyecto y, lo más importante, saber asignar los recursos eficientemente. Si yo sé que Jorge es medio paspado y medio lento, no le voy a asignar esta tarea. ¿Sí? Voy a dejar que prepare los sándwiches. Esta tarea la voy a designar a otra persona. ¿Sí? Entonces, las tareas críticas, las tareas que pertenecen al camino crítico, son las que más tengo que controlar, son aquellas en las que el Project Manager tiene que tener más monitoreo y control para evitar que se demoren. ¿Sí? Y por supuesto, el recurso con mayor know-how lo voy a poner en esa tarea. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta con camino crítico? Bien. Desarrollamos ya entonces el cronograma, ya sabemos que el proyecto va a durar X cantidad de meses. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ¿cuánto nos va a costar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro presupuesto? Para ello, también según lo que vimos en la WBS, vamos a tomar las actividades y a ver cuánto cuesta cada pequeña actividad y después ir sumando para llegar al costo total del proyecto. El presupuesto va a ser la línea base sobre la cual el líder va a controlar el proyecto, va a controlar lo que se gasta en el proyecto. Ahora bien, yo tomo las actividades, defino lo que me va a costar, hago una estimación del presupuesto y digo que el proyecto va a costar 100. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿no te guardás algo por las dudas? Sí, me tengo que guardar algo por las dudas. ¿Cómo se llama eso? Reservas. Y existen 2 tipos de reserva. La primera es la reserva de contingencia. ¿Para qué sirve esto? Obviamente, yo digo que el proyecto va a valer 100, pero hay riesgos asociados, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que una de las personas que trabaja conmigo se está por ir, no está muy contenta. Bueno, eso es un riesgo. Sé que el insumo que va a venir del exterior está frenado o que hay alguna política que está impidiendo que lo pueda obtener. Bueno, eso es un riesgo. Son riesgos previstos, son conocidos como know and knows,
y los puedo predecir. Entonces tengo que tener una reserva de contingencia para estos casos. Ahora bien, viene un tsunami. Ojalá que no. Un terremoto. Algo imprevisto. ¿Sí? Algo que no estaba en mis predicciones. También tengo que tener una reserva para esos riesgos. Se llama reserva de management y es para los riesgos conocidos como unknowns unknowns. Son riesgos totalmente imprevisibles, poco probables, pero que pueden pasar. Yo puse dos ejemplos demasiado extremos, pero hay otros riesgos que forman parte de la reserva de management. Bien, ¿cómo armo entonces el presupuesto? Como les dije, estimo el costo de cada actividad. Sumo y tengo el costo de mi paquete de trabajo. Puedo tener lo que se llama cuentas de control, que es... Cuentas de control es conjunto, son conjuntos de pequeños de paquetes de trabajo para hacer más fácil el control. Pueden existir, pueden no existir. Tengo el costo del proyecto, le sumo la reserva de contingencia y llego a mi línea base de costos, contra la cual voy a medir el desempeño del costo del proyecto. A esta línea base le sumo la reserva de management para los riesgos imprevisibles y llego al presupuesto total. ¿Qué son estos montos? Son pequeñas reservas de contingencia que se hacen para los paquetes de trabajo. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos asociados al proyecto en su totalidad, pero también puede haber riesgos asociados a un paquete de trabajo definido. Entonces tengo que armar una reserva para ese paquete de trabajo. Entonces por eso se están sumando acá en este costado. Bien, entonces recuerden, la reserva de management no forma parte de la línea base de costos, sí forma parte del presupuesto. Pero la base contra la que voy a medir el desempeño va a ser la estimación del costo de la actividad más la reserva de contingencia. Bien, tenemos cronograma, tenemos presupuesto. ¿Qué hacemos con los riesgos? Ustedes me pueden preguntar, bueno, pero los riesgos no los habíamos identificado ya para armar la reserva de management, la reserva de contingencia. Sí, pero estos son procesos que tienen una interacción total. Los puedo ir haciendo pausados, pero si yo acá, en este proceso de identificar riesgos, identifico otro riesgo que no tenía identificado antes, tengo que volver a estimar el costo, volver a hacer una reserva, ¿sí? Es cíclico. Lo mismo pasa con el tiempo. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer con los riesgos? Primero identificarlos. Identificarlos yo como Project Manager y pedirle a los stakeholders, a las personas que trabajan conmigo y a los interesados que también me digan qué riesgos ven ellos, ¿sí? ¿Qué hacer con estos riesgos? Identificar el impacto que van a tener en el proyecto. El impacto puede ser en los objetivos, en el tiempo, en los costos o de otra índole. Y medir la probabilidad de ocurrencia que tiene cada riesgo. ¿Para qué? Para ubicar el riesgo en alguno de